elevamos a los atrios celestiales donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús, intercediendo por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre, Señor. Le damos gracias, Señor, por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Escuche las peticiones, Señor, de las personas que nos están mirando por medio de este video. Escuche sus necesidades, Señor. Escuche su corazón, Padre bendito. Oh, Padre celestial, alabado sea su santo nombre. Padre santo, Padre querido, Padre amado, Padre adorado, digno eres de recibir toda la gloria, la alabanza, la majestad y la potestad, porque tú creaste y porque por tus manos fueron hechas las fuentes de las aguas, tanto los peces, los árboles, los animales, aún nosotros, Señor, todas sus criaturas que le alaban y le glorifican en el cielo, como los ángeles que cayeron de su dignidad, Padre Santo. Ellos se apartaron de su presencia, Señor. Ellos quisieron perseguir al ángel de las tinieblas, Padre Santísimo. Pero tú, Señor, eres bueno, santo y misericordioso, tanto que envió a su único Hijo para que muriera por todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su justicia es veraz, su justicia es parte de lo que nos da a nosotros la gracia de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, Padre bendito, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos santos. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. En el tema de esta noche, que entraremos de lleno, una de las cosas que nosotros tenemos es que los temas los hacemos cortos directamente para no estar dando muchos rodeos y la gente no se nos canse por medio de los estudios. Entonces nosotros estamos analizando prácticamente a José, que fue vendido por sus hermanos. Sus hermanos están pasando una situación terrible en Egipto porque José los encerró en la cárcel durante 3 días y ellos comprendieron claramente que habían cometido un pecado terrible contra su hermano. Entre ellos estaban pasando una angustia terrible. La peor de las angustias no es tanto que ellos hayan estado en la cárcel, sino que estaban a punto de ser ejecutados. Y su familia en Canaán se estaba muriendo de hambre. Automáticamente eran 2 preocupaciones que ellos tenían y se les pasaba por la mente y decían, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces Rubén respondió, diciéndoles y recordándoles, ¿no les había dicho yo esto? Que no pecáramos contra el muchacho. Pero no escucharon. Aquí también se nos manda su sangre, se nos demanda su sangre. Esto es lo importante, el tema de hoy. Pero ellos no sabían que José les entendía las palabras. Desde el inicio, cuando ellos se presentan ante José, José dominaba la lengua egipcia porque prácticamente fueron 20 años. Y nadie de ahí venía de su tierra, todos eran egipcios, incluso hasta los presos eran egipcios. Por eso es que José dominaba la lengua egipcia. Y claramente José, desde que los miró a ellos, buscó un intérprete tanto en hebreo como egipcio, un intérprete que dominara los 2 lenguajes. Y cada cosa que José decía, utilizaba al intérprete. Ahí está, el intérprete. Cuando ellos empezaron a discutir, José se les quedó viendo y miraba tanto las facciones de su rostro, cómo ellos se expresaban, cómo ellos estaban tan arrepentidos. José les entendía todo. Es más, José ni siquiera necesitaba el intérprete, pero lo utilizó para que no lo reconocieran. Cuando nosotros estamos estudiando acerca de José, me gusta esta historia porque refleja a Cristo Jesús. Cristo Jesús
no necesitó intérprete. Acerca del lenguaje terrenal, no, hermanos. Lenguaje celestial, lenguaje espiritual. Y esto es tan interesante el tema de esta noche porque Cristo Jesús comprendía el lenguaje espiritual, porque de ahí venía, de lo espiritual. No más que Dios lo hizo físico como nosotros, para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Juan 7. Los hermanos de Jesús le dijeron a Cristo Jesús: hoy es la fiesta de los tabernáculos que celebran los judíos. Corre, ve, preséntate ante ellos. Porque nadie trae un mensaje y se anda escondiendo. La persona que trae un mensaje de Dios se presenta y se muestra. Pero Cristo Jesús les dijo: no es mi tiempo, vayan ustedes. Después de que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Cristo Jesús fue, pero no abiertamente, sino como en secreto, fue escondidas entre la multitud. Y aquí viene lo interesante. Los judíos, ¿quién eran los judíos? Los judíos eran el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios, el pueblo elegido por Dios, el pueblo que Dios sacó de la tierra de Egipto para traerlos a la tierra prometida. Era una tribu. Entre ellos estaban los judíos y los levitas, que se convirtieron en una tribu, porque las otras 10 tribus Dios los esparció por todo el mundo. Vamos a ir analizando parte por parte ese tema. Entonces la nación celosa, supuestamente los que estaban celosamente llevando el evangelio, llevando las buenas nuevas de nuestro Dios, haciendo las prácticas que Dios les había enseñado por medio de Moisés, lo buscaban y decían: ¿dónde está aquel? El que anda alborotando a la gente. Cuando no lo miraban, se formó un murmullo de entre la multitud. Pues uno decían: eso es bueno. Pero otros decían: no, si nos engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de Cristo Jesús por miedo de los judíos. O sea, claramente había judíos que habían creído en él y había judíos que no habían creído en él, sino que lo querían matar. Mas a la mitad de la fiesta, Jesús se presentó ante el pueblo en el templo, enseñándoles. Primeramente el murmullo: ¿dónde está y esto y el otro? Y de repente, por allá se escucha una voz enseñando a la multitud. Todos los judíos se maravillaban, diciendo cómo éste sabe doctrina sin haber estudiado. Jesús le respondió y dijo: miren y aprendan. Mi doctrina no es mía, no es humana. Mi doctrina es celestial. Porque mi doctrina proviene del que me envió. ¿Quién lo había enviado? El Padre Celestial. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es mía propia, o sea, o de la tierra. Dice: o conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta para ganar beneficios, oh hermano Tadeo, nosotros acá nos estamos yendo de bendiciones. En esta iglesia nos estamos llenando de riquezas y esto. Hermanos, eso es andar buscando su propio vanagloria, su propio orgullo. Cuando tú te vayas a una iglesia, no busques las bendiciones, busca la santidad por la cual nadie verá a Dios. Si no tenemos santidad ante la presencia de Dios, no vamos a ver a Dios. ¿De qué nos sirven las bendiciones si la santidad está por los suelos? Así es de fácil esto. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina que aún el hermano Tadeo está hablando proviene de Dios o proviene de los hombres. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca,
pero el que busca la gloria de Dios Padre. ¿Cuál es la gloria de Dios Padre? Que tú seas santo, que tú llegues a la estatura y a la plenitud de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Si no estás luchando por eso, no estás glorificando a Dios. No le está dando ni gloria. Tú estás buscando tu propio egoísmo. Dice en el versículo 19, no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué quieren matarme? ¿Por qué procuran matarme? La multitud le respondió y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? La pregunta es esta. ¿Querían matarlo? Nosotros sabemos la historia de Cristo Jesús. Pero ustedes, díganme aquí, ¿querían matarlo o no querían matarlo? ¿Buscaban ellos la forma de matar a Cristo Jesús? ¿Buscaban o no lo buscaban? Cristo Jesús no necesitaba intérprete. Él sabía lo que su corazón traía. Muchas personas, muchos judíos dicen, no, la nación no quería matar a Cristo Jesús. Aquí está registrado. Dijo Pilato, ¿qué voy a hacer con este Jesús al que ustedes me han traído? ¿Qué hago con él? No encuentro ningún delito que lo acuse. Ellos le gritaban, crucifícalo. Aquí está, le dijeron, demonio tienes. ¿Quién intenta matarte y después gritando, crucifícalo, crucifícalo? Cristo no estaba equivocado. Los equivocados eran ellos. La nación judía desde entonces se ha dado topes de cabeza. Ha vivido en error y en equivocación. Me duele, como a Pablo le dolía a su nación judía. Él dijo, yo soy judío. Tanto en la letra como en la ley y en la sangre. Les dolía a Pablo. Pero claramente Pablo sabía claramente que habían cometido el peor de todos los errores. Matar al Hijo de Dios. Aún Pilato les dice qué crimen ha cometido. Pero ellos gritaban más fuerte, crucifícalo, crucifícalo. ¿Cristo Jesús tenía razón de que lo querían matar o no? No necesitaba intérprete, mis amados hermanos. No necesitó intérprete espiritual. Ustedes van a decir, oh hermano Tadeo, allá en José y sus hermanos está hablando de intérprete de lenguaje. Nosotros necesitamos intérpretes espirituales, hermanos. Lo que ahorita el pueblo de Dios carece es de intérpretes espirituales. Porque hay personas que se creen intérpretes espirituales y están llevando la iglesia por un camino que no es el de Dios, no es el correcto. Es un camino de perdición. Ciegos, guías de ciegos, dijo Cristo Jesús. Como dice claramente Pedro, capítulo 2, como hubo falsos profetas dentro del pueblo de Dios, también así se introducirán falsos maestros, falsos profetas, que introducirán herejías dentro del pueblo de Dios. Por la cual es la verdad o la verdad de Dios o el evangelio es blasfemado. Mis amados hermanos, debemos abrir los ojos, nosotros debemos tener un intérprete espiritual. El Espíritu Santo es nuestro verdadero intérprete. Él es el único que nos puede enseñar entre lo que es el espiritual y lo que es lo terrenal. A Él se nos ha sido confiado, se nos ha sido confiado a nosotros el Espíritu Santo. Cristo Jesús dijo, voy al Padre, os enviaré. No los dejaré huérfanos. Les voy a enviar a un consolador, el Espíritu de verdad. Cristo Jesús no nomás estaba viendo lo físico, sino estaba viendo lo espiritual. Les estaba mostrando al pueblo judío que abrieran los ojos, porque habían caído bajo el engaño de Satanás.
Juan capítulo 8, aquí está la nación judía, déjense los pongo en grande. Ahí está la nación judía y aquí está Cristo Jesús y ahí está Pilato. Todos estos dijeron, demonio tienes, ¿quién intenta matarte? Ahí está. Juan 8. Ellos decían que eran descendientes de Abraham, por lo cual ellos tenían el derecho de tener las recompensas y las promesas que Dios le dio a Abraham. Jesús le dice, claramente ustedes son descendientes de Abraham de sangre, pero ustedes procuran matarme. A Cristo Jesús, ¿quién le dijo que lo intentaban matar? Simplemente Cristo Jesús había mirado más allá, que la nación judía, la nación que se creía el pueblo de Dios, más bien que era el pueblo de Dios, había caído bajo el engaño satánico. Ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cavidad en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y ustedes hacen lo que oyen acerca de vuestro Padre. Respondieron, le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero procuran matarme a mí, hombre que les hablo la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo acaso esto Abraham? Abraham dice, ustedes hacen las cosas de su padre o las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, realmente si ustedes fuesen hijos de Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido de él. He venido, pues no he venido por mi propia voluntad, sino él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ustedes sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Cristo Jesús había mirado que la nación, que era el pueblo de Dios, había caído bajo las garras satánicas. Ustedes díganme, la iglesia que se considera el pueblo de Dios en estos días, ¿ha caído bajo las garras satánicas? Se los dejo a su criterio. Ustedes pueden decirme no. A ver, voy a hacer una prueba. Festejan el Día de la Madre dentro de la iglesia. Festejan el Día del Amor y la Amistad dentro de la iglesia. Festejan Navidad dentro de la iglesia. Halloween. Todas las festividades paganas se están festejando dentro de la iglesia. Entonces han caído bajo las garras satánicas. Eso es interpretar las escrituras espiritualmente como Cristo lo estaba viendo. Cristo miró que la nación judía había caído bajo el engaño satánico y empezaron a tratar de buscar cómo matar a Cristo Jesús. Y hacer los deseos, ese es el deseo de Satanás, que se metan esas fiestas paganas dentro de las iglesias. Que las mujeres se pinten el pelo, se pinten la cara, vayan con vestiditos, vayan con ropa sexy dentro de las iglesias, que se lleve la música del mundo a las iglesias, que los hombres no se consagren, sino que busquen su propio deleite, aunque regresen a las ollas de carne que estaban comiendo en Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es los deseos de vuestro padre, el diablo. Él es homicida. En él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de lo suyo, es el padre de mentira, porque es mentiroso. Y a mí que yo digo la verdad no me creen. Dijo Jesús, ¿quién le redarguye? Pues si él les dice la verdad, ¿por qué no le creemos?
Él es dice, el que de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Cuando les hablo acerca de la música, cuando les hablo acerca de las festividades, acerca de la ropa, no quieren escuchar, entonces no son de Dios. Son de su vuestro padre, el diablo. Porque los que son verdaderamente de Dios, guardan el sábado y dejan todo para otro día, no para el día sábado. Oh, que mi hija, oh, que mi casa, oh, que mi carro, oh, que la enfermedad, oh, que esto, oh, que el animal que tengo se murió, oh, que cumplió años fulano de tal. Dejan eso para otro día y se enfocan a recibir el santo día del Señor como Dios merece y presentarse ante Él preparados, tanto en la comida como en la ropa, en la comida, tanto, etcétera, etcétera, preparados desde el día viernes, en santificación, consagración, música, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Y los que no se hacen, y los que no están haciendo eso, son hijos de vuestro padre el diablo. Lastimosamente están llenas las iglesias de eso. No necesitamos más cabritos dentro de las iglesias. Necesitamos personas que se consagren, personas que se levanten con la verdad y que dejen estar alisando a las personas que siguen en su pecado. La iglesia, no me importa a mí la iglesia, mas los miembros de las iglesias, que son las almas de Dios, yo no las compré. Dios las reclama como suyas porque Él derramó en la cruz del Calvario su sangre. Son de Él. ¿Quién les va a ir a decir la verdad? Nadie. Nadie les va a ir a decir la verdad. Lastimosamente, los que se creen que ya saben mucho porque saben esto, saben aquello, son los que están practicando idolatría en el día sábado. Tristemente es esto, así es la realidad. En el día del juicio se abrirán los libros y ahí se presentarán ante el tribunal de Dios y les demandará su santo día porque no fue guardado. Dios los bendiga y que el Señor no se olvide de nosotros.